Bienvenidos, queridos lectores, a una aventura literaria más. Érase una vez un corazón roto, capítulo 3. El terror corrió desbocado por las venas de Evangeline. La mosca se marchó volando y un pájaro gris, del mismo tono mate que las esculturas, descubrió la corona de flores que Marisol llevaba en el cabello y comenzó a picotearla. Evangeline no había estado muy unida a Marisol, y quizás estuviera más celosa de ella de lo que quería admitir, pero solo había querido detener la boda, no había pretendido convertirla en piedra. Cuando miró la escultura de Luke, se le cortó la respiración. Aunque generalmente parecía muy desenfadado, su rostro, convertido en piedra, había quedado congelado en una expresión de alarma. Tenía la suave mandíbula apretada, los ojos llenos de tensión y había una arruga entre sus cejas de granito. Se estaba moviendo. Sus labios de piedra se separaron como si intentaran hablar, decirle algo. 1 minuto más y dejará de moverse. Evangeline miró al fondo del cenador. Jack se apoyó como si nada en una celosía cubierta de flores azul lluvioso y mordió otra brillante manzana blanca. Era una mezcla entre un joven noble aburrido y un semidios malvado. —¿Qué has hecho? —le espetó Evangeline. —Exactamente lo que me pediste —dio otro bocado a su manzana—. Me he asegurado de que la boda no se celebrase. —Tienes que arreglar esto. —No puedo. Su tono era lacónico, como si ya estuviera harto de aquella conversación. Esto lo ha hecho un amigo mío que me debía un favor. El único modo de deshacerlo es que alguien ocupe el lugar de esta gente. Jax echó un vistazo a una zona de hierba junto al cenador, donde una copa de latón descansaba sobre un viejo tocón de árbol. Evangeline se acercó a la bebida. —¿Qué estás haciendo? Jack se apartó de la celosía. Al verla examinando el cáliz, ya no parecía indiferente. Si se lo bebía, ¿lo arreglaría todo? —Ni se te ocurra —le dijo Jax con brusquedad—. Si lo bebes y ocupas su lugar, nadie te salvará. Serás de piedra para siempre. Pero no puedo dejarlos así. No obstante, una parte de ella estaba de acuerdo con Jax. No quería convertirse en una estatua de jardín. Apenas se atrevió a levantar el cáliz para leer las palabras que tenía grabadas en el lateral. Veneno, no me bebas. El olor del sulfuro flotaba sobre la copa. Evangeline ni siquiera estaba segura de que pudiera beber el fétido líquido. Pero, ¿cómo seguiría viviendo si dejaba que todo el mundo estuviese bajo aquel hechizo? Los ojos de la muchacha abandonaron el pájaro que seguía picoteando la corona de novia de Marisol, para regresar con Luke y su congelada súplica. Los padres del muchacho lo flanqueaban. También estaba el desafortunado juez de paz que había decidido celebrar la boda equivocada. Evangeline no quería sentirse mal por los 3 amigos de Luke y por Agnes, pero aunque su padre no se hubiera casado con ella por amor, no le habría gustado nada todo aquello. Que su fe en la magia la hubiera conducido a aquello habría decepcionado tanto a su padre como a su madre. —Esto no era lo que yo quería —susurró. —Lo estás mirando del modo equivocado, niña. Jax dejó caer su manzana a medio comer, que rodó por el suelo del cenador hasta golpear la bota de Luke. Cuando el rumor se extienda, todos los habitantes del Imperio Meridional querrán ayudarte. Serás la chica que perdió a su familia por culpa de los horribles destinos. Puede que no consigas a Luke, pero te olvidarás de él pronto. Ahora que tu madrastra y tu hermanastra son de piedra, supongo que le darás algún dinero. Mañana por la mañana serás famosa y ya no serás pobre. Jax le mostró ambos hoyuelos, como si de verdad le hubiera hecho un favor. Evangeline se sintió mareada de nuevo. En las historias, los destinos eran dioses malvados que solo deseaban extender el caos y la destrucción. Pero en realidad, no era eso lo que debía temer la gente. Evangeline miraba aquellas esculturas humanas y le parecían algo horrible. Pero Jax las veía como algo útil. Los destinos no eran peligrosos por ser malvados. Los destinos eran peligrosos
porque desconocían la diferencia entre el bien y el mal. Pero ella conocía la diferencia. También sabía que, a veces, había un espacio borroso entre el bien y el mal. Aquel era el espacio en el que creía que había entrado aquella mañana cuando acudió a la iglesia de Jax para pedir un favor. Pero había cometido un error y ahora había llegado el momento de arreglarlo. Tomó el cáliz. «Suéltalo», le advirtió Jax. «No quieres hacer esto. Tú no quieres ser la heroína de esta historia. Tú quieres un final feliz. Por eso acudiste a mí. Si bebes, nunca lo tendrás. Los héroes no tienen finales felices. Se los proporcionan a otra gente. ¿Eso es lo que quieres en realidad?» «Quiero salvar al joven al que amo. Solo tengo la esperanza de que él decida salvarme a mí también». Antes de que Jax pudiera detenerla, Evangeline bebió. El veneno sabía peor de lo que olía, a huesos quemados y esperanza perdida. Se le cerró la garganta, empezó a costarle respirar y después moverse. Creyó ver a Jax negando con la cabeza, pero era difícil estar segura. Su visión se estaba quebrando. Unas vetas negras llenaron el jardín, extendiéndose como tinta derramada. Había oscuridad, oscuridad por todas partes. Era una noche sin luna y sin estrellas. Evangeline intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Salvaría a 9 personas. Una de ellas la salvaría ella también. «Te lo advertí», murmuró Jax. Lo oyó inhalar, frustrado. Lo oyó murmurar la palabra lástima. Y después no oyó nada. Capítulo 4. Al menos Evangeline todavía tenía la capacidad de pensar, aunque a veces esa capacidad le hacía daño. Normalmente ocurría después de días de nada infinita, cuando creía que por fin sentía algo. Pero nunca era lo que quería. Nunca era la calidez en su piel, un hormigueo en los dedos de los pies u otra persona tocándola para que supiera que no estaba totalmente sola en el mundo. Habitualmente solo era la flecha de su corazón roto o una punzada de arrepentimiento. El arrepentimiento era lo peor. El arrepentimiento era agrio y amargo y sabía de un modo muy parecido a la verdad que intentaba rehuir. Intentaba no creer que Jax había tenido razón, que debería haber dejado el cáliz en paz, que debería haber dejado a los demás convertidos en piedra e interpretado el papel de víctima. Jax se equivocaba. Alguien la salvaría. A veces, aunque se sentía especialmente esperanzada, incluso pensaba que sería el propio Jax quien acudiría en su rescate. Pero, por esperanzada que se sintiera, sabía que el príncipe de corazones no era salvador. De él era de quien la gente tenía que ser salvada. Capítulo 5. Y entonces, Evangeline sintió algo que no era decepción ni arrepentimiento. Capítulo 6. Algo parecido a la luz le hizo cosquillas en la piel. ¡En la piel! Evangeline podía sentir la piel. No había sentido nada desde hacía... En realidad, no sabía cuánto tiempo había pasado. Durante mucho tiempo no había sentido nada, pero ahora lo sentía todo. Los párpados, los tobillos, los codos, los labios, las piernas, los huesos, la piel, los pulmones, el corazón, el cabello, las venas, las rodillas, los lóbulos de la oreja, el cuello, el pecho. Temblaba de la barbilla a los pies, tenía la piel cubierta de sudor y la sensación era increíble, fresca, húmeda y viva. ¡Estaba viva otra vez! Bienvenida de nuevo. Un brazo sólido le rodeó la cintura mientras sus piernas tambaleantes se adaptaban al músculo y al hueso. A continuación, recuperó la visión. Puede que fuera porque llevaba un tiempo sin ver una cara, pero el joven que le rodeaba la cintura era extraordinariamente guapo. Piel oscura, ojos rodeados de espesas pestañas y una sonrisa que insinuaba un arsenal de encanto.
Sus hombros estaban cubiertos de una dramática capa verde, forrada de hojas de un tono cobre tan resplandeciente como su rostro. —¿Puedes hablar? —le preguntó. —¿Por qué? Evangeline tosió para aclararse la gravilla de la garganta. —Porque pareces un hechicero del bosque. La joven hizo una mueca tan pronto como pronunció aquellas palabras. Estaba claro que una parte de sus sentidos, como el filtro de su boca, no estaba todavía en funcionamiento. Aquel desconocido la había salvado. Esperaba no haberla ofendido. Por fortuna, la alegre sonrisa del hombre se amplió. —¡Excelente! A veces la voz no regresa de inmediato. Ahora dime tu nombre, Ricura. Tengo que asegurarme de que hayas recuperado la memoria antes de dejarte ir. —¿Ir a dónde? Evangeline intentó fijarse en lo que la rodeaba. Parecía estar en un laboratorio. Todas las mesas de trabajo y estanterías estaban llenas de burbujeantes vasos de precipitaciones o espumosos calderos que aromatizaban el aire con algo parecido a la resina. Aquel no era el jardín de su madre. Lo único que le resultaba familiar de aquella estancia era el blasón real del Imperio Meridional, pintado en una de las paredes de piedra. ¿Dónde estamos? ¿Y cuánto tiempo he sido una estatua? Solo 6 semanas. Yo soy el maestro de pociones del palacio, y estás en mi magnífico laboratorio. Pero podrás marcharte tan pronto como me digas tu nombre. Evangeline tardó un instante en poner en orden sus pensamientos. Si habían pasado 6 semanas, debían estar en la mitad de la estación cálida. No era una pérdida demasiado devastadora, podrían haber sido 6 años, o 60. Pero si solo habían pasado 6 semanas, ¿por qué no había nadie allí para recibirla? Sabía que su madrastra no se había preocupado por ella y no era muy amiga de su hermanastra, pero les había salvado la vida. ¿Y Luke? No quería pensar en las razones por las que Luke no estaba allí. ¿Era posible que ninguno de ellos supiera que había revivido? Soy Evangeline Fox. Tú puedes llamarme Veneno. El brazo del maestro de pociones abandonó su cintura para hacer un magnánimo ademán, y Evangeline supo de inmediato quién era aquel joven. Debía haberse dado cuenta al instante, pues se parecía mucho a su representación en las cartas adivinatorias de la baraja del porvenir. Llevaba una capa larga y fluida, anillos con piedras preciosas en todos los dedos, y sin duda trabajaba con pociones. Veneno era el envenenador, un destino igual que Jax. Creía que todos los destinos habían desaparecido, le espetó Evangeline. Hace poco hicimos nuestro gran regreso, pero no es de eso de lo que trata esta historia. Veneno se mostró inquietantemente inexpresivo, advirtiéndole que aquel no era un tema del que quisiera hablar. Evangeline estaba abotargada, pero sabía que no debía insistir, a pesar de todas las preguntas que acompañaron aquella revelación. La reputación de Veneno no era tan letal como la de Jack. Según la leyenda, no solía dañar a nadie directamente, pero fabricaba tónicos tóxicos, pociones peculiares y sueros extraños que otros usaban a menudo de modos terribles. Evangeline miró el cáliz que todavía tenía en las manos. Veneno, no me bebas. ¿Te importa que me ocupe de eso? Veneno le arrebató la copa con una mano enjollada. Evangeline retrocedió un paso, cauta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Jax te pidió que me ayudases? Veneno se rió, y su expresión se volvió amistosa de nuevo. Lo siento, querida, pero Jax seguramente se ha olvidado por completo de ti. Ha tenido algunos problemas esta semana que has pasado convertida en piedra. Te aseguro que no regresará Valenda. Evangeline sabía que no debía mostrar curiosidad.
Después de su último encuentro con Jax, no quería verlo de nuevo, y darle una oportunidad de reclamarle la deuda que tenía con él. Pero Jax no parecía de los que huyen. No podían matarlo, a menos que esa parte de su historia no fuera tan cierta y que los destinos no fueran totalmente inmortales. ¿Qué tipo de problemas?, le preguntó. Veneno le apretó el hombro de un modo que la hizo pensar que la palabra problema se quedaba muy corta para expresar lo que había ocurrido. Si tienes algún instinto de supervivencia, te alejarás de él. No te preocupes, le dijo Evangeline. No deseo volver a ver a Jax. Veneno levantó una ceja con escepticismo. Eso dices ahora, pero después de adentrarte en nuestros dominios, te será casi imposible retomar la rutina. La mayoría han huido de la ciudad, así que seguramente no volverás a toparte con ningún otro destino. No obstante, ahora que has probado un poco de nuestro mundo, tu vida empezará a parecerte insípida. Te sentirás atraída hacia lo nuestro. Aunque no quisieras volver a Jax, gravitarás hacia él hasta que cumplas el trato que hiciste. Pero si deseas ser feliz, lucha contra ese instinto. Jax solo te conducirá a la destrucción. Evangeline torció la boca en un mohín. No era que no estuviera de acuerdo, pero no comprendía por qué otro destino le hacía aquella advertencia. Jamás comprenderé a los humanos, suspiró Veneno. Todos recibís de buena manera nuestras mentiras, pero no os gusta que os digamos la verdad. Quizá porque es difícil creer que un destino quiera ayudar a un humano, impulsado por su corazón bondadoso. ¿Y si te dijera que estoy siendo egoísta? Veneno tomó un sorbo de su cáliz. Valenda es mi hogar. Preferiría no verme obligado a huir al norte por mi mal comportamiento como los demás. No me gusta cómo la magia de ese sitio afecta a mis habilidades y hace demasiado frío. Así que intento ser útil a la corona. Ahora vete, hay otros esperando en el gran salón para verte. Veneno la hizo girarse hacia unas escaleras de caracol donde Evangeline captó uno de los aromas más deliciosos del mundo, pastel de bellazúcar rosa. Le rugió el estómago. No se había dado cuenta de cuánta hambre tenía. Después de dar las gracias a Veneno, subió los peldaños. En cuestión de segundos, el aire se volvió aún más dulce y el mundo se iluminó de un modo que le hizo sentir que su vida anterior había sido opaca. El gran salón parecía construido de destellos y luz. Lámparas de arañas doradas con forma de corona reinaban sobre mesas doradas, sobre arpas y pianos de cola con teclas de oro. No obstante, fue la gente la que le hizo que se olvidara de respirar. Mucha gente, todos aplaudiendo y sonriéndole a ella. Evangeline tenía muchos amigos, gracias a la tienda de curiosidades de su padre, y parecía que todos ellos estaban allí para darle la bienvenida de nuevo. Era conmovedor y emocionante, pero también un poco extraño con tanta gente. «Hola, bonita», exclamó la señora Mallory, que coleccionaba mapas de lugares ficticios. «Tengo muchas cosas que contarte sobre mi nieto». «Me muero de ganas de oírlas», contestó Evangeline, antes de que le estrechara la mano un caballero que siempre le encargaba arcanos libros de cocina extranjeros. «Estoy muy orgullosa de ti», exclamó Lady Van, a la que le gustaban los tarros de tinta invisible. Después de semanas de eterna nada, Evangeline se vio colmada de abrazos y besos en la mejilla. Y aún así, su corazón se abatió cuando no consiguió encontrar a Luke entre la multitud. Su hermanastra estaba un poco apartada y Luke no estaba a su lado, pero Evangeline no sintió el alivio que habría esperado al no encontrarlos juntos. ¿No se había enterado Luke de aquella reunión? ¿O
había otra razón por la que había decidido no asistir. La expresión de Marisol era difícil de leer. Se balanceaba en sus pies e intentaba evitar que una mosca se posara en el magnífico pastel de bella azúcar rosa que tenía en las manos. Pero tan pronto como la vio, su sonrisa se amplió hasta que fue tan brillante como el precioso pastel. Agnes menospreciaba el interés de su hija por la repostería. Quería grandes cosas para Marisol y decía que cocinar era una afición demasiado ordinaria. Pero Evangeline se preguntó si le habría permitido hornear aquel pastel. Tenía 4 capas de esponjoso bizcocho rosa, capas alternadas de crema bella azúcar, un lazo glaseado y un letrerito de galleta mantequilla en la que ponía «Bienvenida de nuevo, hermana». El remordimiento, denso y pesado, se mezcló con su desazón. Evangeline jamás habría esperado un gesto así de su hermanastra, y sin duda no se lo merecía. «Oh, aquí estás, mi querida y adorable niña». Agnes se acercó y la rodeó con los brazos. Estábamos todos muertos de preocupación. Fue un gran alivio descubrir que había alguien que podía salvarte. Agnes la abrazó con más fuerza y susurró: «Muchos pretendientes han preguntado por ti. Ahora que has vuelto, dispondré que los más ricos te visiten». Evangeline no supo cómo responder, ni a sus palabras ni a aquella versión de su madrastra que creía en los abrazos. Agnes nunca la había abrazado, ni siquiera cuando se casó con su padre. La mujer se había casado con Maximilian por la misma razón por la que él se había casado con ella, para asegurarse de que su hija estuviera bien provista. Maximilian Fox no había sido rico. Sus aventuras empresariales fracasaban casi tan a menudo como prosperaban, pero era una opción respetable para una viuda con una hija. Agnes la soltó y la hizo girarse hacia un caballero que esperaba que no fuera un pretendiente. Llevaba una camisa fluida de seda blanca con chorreras de encaje que bajaban en una cascada hasta un par de pantalones de cuero negros, tan ceñidos que resultaba asombroso que pudiera moverse. «Evangeline», dijo Agnes, «este es el señor Cutlass Clipner, de la Gaceta del Chisme». «¿Tú escribes ese tabloide sensacionalista?» «No es un tabloide, es un periódico», la corrigió Agnes con un resoplido, haciéndola pensar que la nueva publicación había ganado lectores y credibilidad desde el artículo que la había inspirado a buscar la puerta de la iglesia del Príncipe de Corazones. «En realidad no me importa cómo lo llames, señorita Fox, siempre que me permitas publicar tu historia». Cutlass Clipner se pasó una pluma de ave sobre los labios. «He estado cubriendo todo lo relacionado con el retorno de los destinos y tengo varias preguntas para ti». De repente, Evangeline se sintió insegura. De lo último de lo que quería hablar era de lo que había pasado con Jax. Nadie sabría nunca que había hecho un trato con un destino. Si hubiera estado totalmente recuperada, habría rechazado su petición con una excusa ingeniosa. Pero en lugar de eso, el señor Cutlass Clipner, con sus chorreras de encaje y sus pantalones de cuero negro, fue quien movió la ficha. El periodista la sacó de la fiesta con premura a través de unas gruesas cortinas doradas y la condujo a un banco oculto en una hornacina que olía a misterio, a almizcle y a una imitación de la magia. ¿O era la colonia de Cutlass Clipner? «Señor Clipner». Evangeline se levantó del banco y el mundo comenzó a dar vueltas. Necesitaba comer algo. «No creo que hoy sea el mejor día para una entrevista». «No te preocupes, en realidad no me importa lo que digas. Yo siempre hago quedar bien a mis entrevistados y todo el mundo te quiere. Después del sacrificio que hiciste, eres una de las heroínas de Valenda». «Pero en realidad no soy una heroína. Eres demasiado molesta». Cutlass se acercó. El intenso aroma que lo rodeaba era sin duda la colonia del periodista.
durante la Semana del Terror. ¿Qué es la Semana del Terror? Fue muy emocionante. Comenzó justo después de que te convirtieras en piedra. Los destinos regresaron. ¿Te puedes creer que estaban atrapados dentro de una baraja de cartas? Cuando escaparon, intentaron apoderarse del imperio, cometieron muchas atrocidades y se produjo un gran caos. Tu historia, que ocuparas el lugar de los asistentes en esa boda y que te convirtieras en piedra, inspiró a la gente durante esos momentos difíciles. Eres una heroína. A Evangeline, la garganta se le quedó seca de repente. No era de extrañar que hubiera tanta gente allí. Supongo que lo que hice, cualquiera lo habría hecho en mi situación. Eso es perfecto. Cutlass sacó un cuaderno posiblemente pequeño del chaleco de cuero y comenzó a escribir en él. A mis lectores les va a encantar. Bien. El estómago de la joven lo interrumpió con un sonoro rugido. Cutlass se rió. Una carcajada rápida y tan práctica como sus trazos de pluma. ¿Un poco hambrienta? No recuerdo la última vez que comí. Seguramente debería. Solo un par de preguntas más. Se rumorea que mientras estabas convertida en piedra, tu madre adoptiva empezó a recibir propuestas de matrimonio pidiendo tu mano. Oh, Agnes es mi madrastra, lo interrumpió Evangeline con rapidez. No me adoptó. Bueno, creo que con casi toda seguridad lo hará ahora. Cutlass le guiñó el ojo. Tu estrella seguirá elevándose, señorita Fox. Bueno, un último consejo para todos tus admiradores. A Evangeline, la palabra admiradores le dejó un mal sabor de boca en los dientes. En realidad, no se merecía ningún admirador, y todo el mundo habría de cambiar de opinión si supieran qué había hecho en realidad. Si no se te ocurre nada, yo pensaré algo brillante. Su pluma silbó sobre el cuaderno. Espera. Evangeline todavía no sabía qué iba a decir, pero se estremecía al pensar en lo que él podría estar escribiendo. Sé que las historias a menudo tienen vida propia. Ya me siento como si el horror por el que he pasado se estuviera convirtiendo en ficción, pero yo no soy especial y esto no es un cuento de hadas. Y aún así, todo ha salido bien, la interrumpió Cutlass. Pasó 6 semanas convertida en piedra, dijo una voz suave a su espalda. Yo no diría que salió bien. Evangeline miró sobre el hombro de Cutlass para ver a su hermanastra. Marisol estaba entre las cortinas doradas, sosteniendo su pastel de bella azúcar como un escudo. Cutlass giró en un remolino de encaje y cuero. ¡La novia maldita! Las mejillas de Marisol asumieron un doloroso tono rojo. Esto es excelente, comenzó a mover la pluma de nuevo. Me encantaría hablar contigo. En realidad, lo interrumpió Evangeline, notando que ahora era Marisol quien necesitaba que la rescataban. Mi hermanastra y yo no hemos podido pasar mucho tiempo juntas, así que creo que voy a robártela para disfrutar de un poco de pastel. La muchacha pasó junto al periodista, entrelazó el brazo con el de su hermanastra y atravesó las cortinas. Gracias. Marisol se aferró a ella, y aunque antes no solían tomarse del brazo, notó que su hermanastra había perdido peso. Marisol siempre había sido esbelta como su madre, pero aquel día parecía frágil, y su piel parecía encerada debido a su palidez, lo que podría ser consecuencia del encuentro con Cutlass, pero también tenía ojeras bajo sus ojos castaños que parecían llevar allí días o incluso semanas. Evangeline se detuvo abruptamente antes de unirse de nuevo a los demás. Antes se había preguntado por qué no estaba Luke allí, pero ahora temía la respuesta. Marisol, ¿qué pasa? ¿Y Luke? ¿Dónde está Luke? Marisol negó con la cabeza. No deberíamos hablar de eso ahora. Es un día de alegría para ti, no quiero estropeártelo. Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas
y Evangeline sintió un cuchillo retorciéndose en su interior. —¿Qué pasa? —insistió. —¿Qué ha ocurrido? Marisol se mordió el labio. Sucedió hace 4 semanas, cuando Luke y yo decidimos celebrar la boda de nuevo. ¿Intentaron casarse de nuevo mientras ella todavía estaba convertida en piedra? Esta vez el cuchillo de su interior hizo sangre. La noticia no debería dolerle tanto, como no vio a Luke esperándola en el laboratorio de veneno, ni en la fiesta de bienvenida, supo que nada habría cambiado entre ellos. Pero aún así, le dolió descubrir que ni siquiera la había llorado, que apenas 2 semanas después de que se convirtiera en piedra, estaba planeando otra boda. Creímos que estábamos a salvo porque la semana del terror había terminado, pero de camino a la boda, Luke fue atacado por un lobo salvaje. Espera, ¿qué? Tartamudeó Evangeline. Valenda era una ciudad portuaria. Los animales más grandes que había allí eran perros, seguidos de los gatos callejeros que merodeaban por los muelles buscando ratones. En Valenda no había lobos. Nadie sabe de dónde salió el lobo, dijo Marisol con tristeza. El médico nos dijo que era un milagro que Luke hubiera sobrevivido, pero no estoy segura de que haya sido así. Estaba destrozado. Los huesos abandonaron las piernas de Evangeline. Intentó abrir la boca para decir que al menos estaba vivo. Mientras siguiera vivo, todo saldría bien, pero como hablaba Marisol, era casi como si estuviera muerto. Han pasado semanas. Todavía no ha abandonado su casa y... Las palabras de Marisol se llenaron de inquietud y el adorable pastel que tenía en las manos tembló hasta que un poco de crema cayó sobre la alfombra. Se niega a verme. Creo que él piensa que es culpa mía. ¿Cómo podría ser tu culpa? Ya has oído al señor Hitler. En Valenda todo el mundo me llama la novia maldita. He vivido 2 bodas y 2 tragedias terribles en un par de semanas. Mi madre dice que no es nada malo, que soy especial porque cuando los destinos regresaron fui la primera en atraer su atención. Pero yo sé que no lo soy. Estoy maldita. Las lágrimas bajaron por sus mejillas pálidas. Hasta aquel momento, Evangeline había intentado no arrepentirse de sus decisiones. Aunque podría haber sido una coincidencia que Luke fuera atacado de camino a la boda, parecía más probable que aquello no fuera solo obra de un lobo feroz. Jax le había prometido que evitaría la boda, y estaba claro que había mantenido su palabra. Evangeline nunca debió haber hecho ese trato con él. Quería culpar de todo a Jax, pero aquello era su culpa tanto como la de él. Supo que había cometido un error tan pronto como vio las estatuas en el jardín. Pensó que lo había arreglado con su sacrificio, pero jamás debió permitir ayuda del príncipe de corazones. Marisol, tengo que contártelo. Las palabras se pegaron a la lengua de Evangeline. Apretó la mandíbula para sacar la confesión, pero sabía que el problema no era la repentina inquietud que sentía. Tenía miedo. Estaba temblando, tanto como cuando se enteró de que Luke se había prometido con Marisol. Las palabras también se le quedaron atascadas en la garganta aquel día, cuando intentó hablar de Luke con Marisol. Había estado convencida de que era una especie de hechizo, y todavía quería creerlo, pero no podía seguir ignorando la posibilidad de que quizás se había equivocado. Quizás la verdadera razón por la que no había podido hablar de Luke con Marisol no fuera un hechizo. Quizás fuera el miedo lo que la había paralizado. Quizás, en su interior,
Evangeline temía que su hermanastra y Luke no estuvieran juntos debido a la magia, sino porque él no era de fiar. No pasa nada, Evangeline. No tienes que decir nada. Me alegro de que hayas vuelto. Marisol dejó su pastel en la mesa dorada más cercana y rodeó a Evangeline con los brazos, como siempre había imaginado que lo harían las hermanas de verdad. Y entonces supo que no podía decirle la verdad. No aquel día. Acababa de pasar 6 semanas sola, convertida en piedra. No estaba preparada para quedarse sola de nuevo. Pero eso sería lo que ocurriría si alguien se enteraba de lo que había hecho.